Buenas tardes, yo soy Luis Luna Saguma. El día de hoy vamos a ver los proyectos que tenemos de programación en Python. He, el día de hoy he desarrollado 3 proyectos, los cuales son 2 calculadoras y un horario. En este momento voy a pasar a presentarles la calculadora de IMC, que se utiliza para calcular la cantidad de grasa corporal que tiene una persona. ¿Cómo funciona? La fórmula es que se divide la altura entre el cuadrado del peso. El usuario que va a utilizar la herramienta ingresa su altura, luego esa altura es dividida entre el peso multiplicado por el peso, dándonos como resultado el índice de masa corporal. También tenemos el segundo archivo, que es calculadora de IGB para zapatillas. ¿De qué forma funciona? Se utiliza para obtener el 18% de IGB que requieren muchas empresas, en este caso zapatillas. Este programa está construido a base de multiplicación de variables. La calculadora de IGB se multiplica por el 18%, es decir, ingresa el usuario el precio de costo, luego este precio es multiplicado por 18 entre 100 y todo esto es sumado a su vez para dar un precio final, que es el precio de venta. Y por último tenemos a nuestra tercera aplicación llamada Horario Virtual de Zenati, el cual es una herramienta que nos sirve para ver qué día nos toca los cursos y a qué hora. Y está construido en base a condicionales. ¿Cuál es la forma en que funciona? Bueno, posee una base de datos de los cursos y sus horas. ¿Cómo lo utiliza el usuario? Es muy sencillo. El usuario ingresa el día y automáticamente el programa ve dentro de su base de datos y presentará el curso y con su hora correspondiente. Ahora vamos a ver el proceso de programación en Python. Nos vamos a lo que es, un momento por favor, nos vamos a lo que es el Visual Studio Code, que lo tenemos aquí, y vamos a ver la calculadora de MS, la forma en la que está programada. Primero se ha puesto imprimir, evaluar su peso, luego he puesto una raya abajo para definirlo como si fuese un título, he puesto print para darle un espacio para que no esté todo junto, todo muy aglomerado, he puesto calculadora del índice de masa corporal IMC y luego le he puesto print para hacerle más espacio hacia abajo y finalmente he colocado la primera variable, que es peso. Peso es igual a int. Int se utiliza para determinar que es un número. Quiere decir que cuando el usuario ingrese un número, lo va a detectar, lo va a almacenar como un número. Input es la variable, es una de las formas en las que tenemos para que el usuario pueda ingresar la clave y no esté escrita previamente en el programa, para que pueda ser interactivo. Luego le he dado print para alejarlo un poco de la siguiente variable y he puesto la segunda variable, que es altura. Altura es igual a float. Float es un tipo de condición que reconoce los números pero con decimales. Int es para números enteros, se utiliza mayormente, y float se utiliza para números decimales como 0.5, 0.23, 0.30. Y input es para que el usuario pueda ingresar su número dentro del programa. ¿Cuál es tu estatura en metros? Le he puesto 2 puntos y he dejado un espacio para que el usuario pueda escribir y no se vea tan aglomerado. Luego he ingresado la variable sombrero, que no tiene mucho que ver con el proceso, y le he dado igual a peso he puesto entre paréntesis altura por altura. Hubiera podido poner altura al cuadrado, pero para fines más didácticos, altura por altura es igual a sombrero. Entonces de aquí ponemos que imprima cuánto es el resultado de su IMC. Imprimir tu IMC es de, entre comillas, eso quiere decir que es un string, es un texto, coma, y luego viene la formulación del resultado. El problema aquí que tenía es que el resultado, al ser un producto de un número elevado al cuadrado, es que tenía 7 dígitos, 5 dígitos, era 17.7897, muchos dígitos, entonces decidí utilizar un punto format para reducir los dígitos a 2.
y buscando en muchos blogs y leyendo en muchas páginas web de especialistas, encontré que utilizando entre paréntesis, entre corchetes 0, 2 puntos, punto 2f, significa que solo deje imprimir 2 decimales, no 5, no 7, solamente 2. Punto format de lo que es la variable sombrero. Y luego le he puesto una coma para que siga imprimiendo más texto. De esa forma tenemos texto al principio, tu IMC es de, y luego tenemos el resultado con que logramos achicar el número de decimales, que solo tenga 2, y luego al final tenemos que imprima puntos, que es una palabra. Finalmente llegamos a la parte más importante, a las condicionales. Entonces, decidí que si sombrero era mayor a 0, quiere decir que si el IMC era mayor a 0, significaba que era un producto válido, datos con los que se podía trabajar. Y automáticamente, si era mayor a 0, el IMC significaba que eran datos correctos. Pero si era menor a 0, entonces puse el else. Si no era mayor a 0, entonces imprimía índice incorrecto, ingrese correctamente los datos, para que el programa pueda avisarle al usuario que ha ingresado los datos de forma incorrecta. Entonces, si el sombrero es mayor a 30, entonces imprime un mensaje: usted tiene obesidad severa, se recomienda visitar al médico. Y luego puse la condicional el if entre un rango de números. Si la condicional dice que si está entre 24 y 31, significa que va a imprimir un mensaje: usted tiene sobrepeso, se recomienda visitar al médico. Si su IMC es más baja aún, entre 17 y 25, el programa va a imprimir: usted tiene peso saludable, se recomienda ir al gimnasio, por ejemplo. Y si el IMC es mucho más bajo, entre 0 y 18, entonces el programa va a imprimir: usted está bajo de peso, se recomienda ir a un nutricionista. De esta forma el programa está configurado. Ahora vamos a ver la programación del segundo proyecto, la calculadora de zapatillas. Tenemos imprimir, calculadora de IGB de zapatillas, es un título, tiene unos prints para separarlos, y pongo la primera variable, que es zapatilla es igual a int. Int significa número, que aquí va a almacenar un número. Input significa que va a permitir al usuario ingresar un dato con el cual podamos trabajar. Luego le puse la pregunta: ¿cuál es el precio de la zapatilla? 2 puntos. Puse un espacio para que no esté tan pegado el dato al momento de que nuestro usuario ingrese y no se vea un poco incómodo a la vista. Luego puse la variable IGB, la segunda variable, que es igual a 0.18. Y luego puse la tercera variable, que es precio de zapatilla, es igual a IGB asterisco zapatilla. Quiere decir que va a multiplicar el IGB, que es 0.18, por zapatilla. Y esto nos va a dar como resultado que el programa ejecute e imprima el precio del IGB de la zapatilla es 0.2f format de precio zapatilla. Esto es para reducir el número de decimales que vaya a imprimir el programa, y finalmente dice soles. Luego, para finalizar, el precio total va a ser la suma de todas las variables anteriores. Precio total es igual a int, que es un número, que lo almacena como un número, y luego entre paréntesis zapatilla más el precio de la zapatilla. Es decir, el precio de costo de la zapatilla más el IGB. Dándonos como resultado imprimir print el precio total de la zapatilla es 2 puntos, precio total es igual a soles, y si cierra paréntesis, gracias por usar la calculadora de zapatillas, y finaliza el programa. Finalmente tenemos horario virtual de Zenati, viendo en la problemática de cómo mantener nuestro horario de forma asequible, sin tener que ir y buscar el horario impreso en una hoja. De esa forma podremos verlo rápidamente. Entonces puse bienvenido a Luna Technologies, horario de Zenati. Entonces le puse imprimir print. Lunes significa 1, martes significa 2, miércoles significa 3, jueves 4, viernes 5 y sábado 6. Entonces le dije que identificara los números que el usuario ingresara. Si es un día lunes, por ejemplo, el usuario ingresa 1. Si es jueves, el usuario ingresa 4.
Entonces utilizo una condicional. Ingresé la primera variable, día es igual a int, número, input, ingresar un número. ¿Qué día es? Le pregunta al usuario que qué día es para que pueda mostrarle la información de forma correcta. Entonces puse, si es mayor o igual a 8, quiere decir que no es un día de la semana que nosotros hemos catalogado. Si da un día 20 o 77 o 99, entonces no le mostrará un resultado. No es, si le pone 10, por ejemplo, no está registrado en nuestra base de datos, vuelva pronto. Si pone el día 1, significa que se está refiriendo al día lunes, entonces va a imprimir print, un vacío, luego print, hoy toca, luego print para separar el dato, y luego imprime física y química de 1 a 3 pm, y luego imprime introducción a la tecnología de 4 pm a 6 pm. Y finalmente un espacio y luego gracias por utilizar el horario virtual. De no ser así, si da el día 3, por ejemplo, va a dar imprimir hoy toca y luego los cursos, lenguaje y comunicación, desarrollo personal de 4 pm a 6 pm y finalmente va a imprimir un mensaje gracias por utilizar el horario virtual. Y por ejemplo, si hablamos del día sábado, utilizamos el if, día es igual a 6, 2 puntos, es importante, me he equivocado muchas veces, print, espacio, print, hoy toca, print, inglés de 1 a 4 pm y finalmente el mensaje gracias por utilizar el horario virtual. Si el usuario ingresa un dato menor a 0, por ejemplo, si ingresa por ejemplo 0 o menos 1 o menos 5, entonces el programa va a imprimir no es un día de estudios. Y así funciona el programa. Ahora, como parte final de la presentación de este proyecto, vamos a realizar la comprobación de si funcionan los programas. Primero vamos a ir por la calculadora de IMC. Entonces vamos a escribir Python, espacio, calculadora de IMC, ingresamos. ¿Cuál es tu peso en kilogramos? 75 kilos. ¿Cuál es tu estatura en metros? 1.75 centímetros. Y dice, tu IMC es de 24.49, datos correctos, usted tiene sobrepeso, se recomienda visitar al médico. Esto según la tabla de IMC, no es fidedigno a la realidad. Luego comprobamos el segundo, Python, espacio, calculadora de zapatillas.py, ingresamos. Calculadora de IGB para zapatillas. ¿Cuál es el precio de la zapatilla? Por ejemplo, 330 soles. Ingresamos y nos dice, el precio del IGB de la zapatilla es 59.40 soles, lo cual es importante para definir cuál es el precio. Y luego te imprime el precio total de la zapatilla es 389 soles debido a que ha sumado 330 más 59.40. Y luego finalmente da un mensaje de gracias. Gracias por usar la calculadora de zapatillas. Y ahora por último mi favorito, el horario. Python. Horario virtual.py y imprime. Bienvenido a Luna Technologies. El horario de Cenati nos da la información. Si es lunes, presiona 1. Si es martes, presiona 2. Miércoles 3. Jueves 4. Viernes 5 y sábado 6. Entonces voy a poner, por ejemplo, martes. Ingreso, día 2. Hoy toca matemáticas de 1 a 3 pm, introducción a la tecnología de 4 a 6 pm. Gracias por utilizar el horario virtual. Y por ejemplo, si yo ingreso el dato 4, que es día jueves, me dice, hoy toca competencias digitales de 1 a 3 pm. Y así finaliza el programa. Hemos comprobado su definición, el proceso de programación y su funcionamiento. Mi nombre es Luis Luna Saguma, muchas gracias.